El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. La Iglesia con mucha alegría celebra hoy esta gran solemnidad de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. Aquellos apóstoles que estaban reunidos en un mismo lugar, o sea, en el cenáculo, pero que tenían miedo de aquellas amenazas de los judíos, miedo de aquellas causas que provocaban aquellos adversarios para que no siguieran evangelizando en el nombre de ese hombre llamado Jesús de Nazaret. Se encierran y por eso empieza a orarle al Señor. Están encerrados, pero en oración. Ahí está pues el tema de este domingo, fiesta de Pentecostés, un nuevo Pentecostés para una nueva evangelización. Es un nuevo Pentecostés. Nuevo Pentecostés porque el cenáculo no puede quedarse encerrado. A partir de nuestra oración, nuestra vida se abre a la efusión del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios quien mueve y abre las puertas del cenáculo para que estos hombres puedan anunciar y evangelizar la misma tarea que Jesús les había encomendado. El contenido de Jesús, la forma y la manera de la predicación es lo que los apóstoles a partir de Pentecostés empiezan a trabajar en la evangelización. Hoy hablamos de nueva evangelización. Nosotros como cristianos no podemos estar cerrados en el espíritu de la verdad. Nosotros no podemos seguir enclaustrados en el individualismo y en el egoísmo. Tenemos que permitirle que el Espíritu Santo llegue a nuestro corazón y abra nuestras ideas, que nos recuerde todo. Desde el bautismo, Jesús nos introduce a la iglesia para que esta iglesia pueda salir a la evangelización. Lo que nos decía el Papa Francisco, es una iglesia en salida, una iglesia que va a la misión, una iglesia que se preocupa por la salvación de sus hermanos, una iglesia que va en camino a la santidad, que es el objetivo. El objetivo del Espíritu Santo es ese, es poder encaminar a la persona a la santidad. Una persona podrá lograr la santidad sino a partir de ahí, de la efusión del Espíritu Santo. Nosotros, inspirados por Dios, podemos lograr llegar a ese encuentro con Dios en el reino celestial. Si no es a través de la efusión del Espíritu Santo, nuestra vida sigue dormida. Es el Espíritu de la verdad que nos impulsa a seguir el camino y el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es llegar a contemplar la cara de Dios, pero a través de lo que el Espíritu Santo va a brotar en Pentecostés. ¿Qué brota el Espíritu Santo? Los dones y los carismas. Ahí tenemos aquí al frente esos dones y carismas que nos ofrece Dios a través del Espíritu Santo. Si usted y yo
ponemos en práctica esos dones y carismas y frutos que nos da el Espíritu Santo, podremos cumplir la meta. Y la meta es llegar a la santidad, pero con el secreto que esconde el Espíritu Santo. A través de descubrir el secreto del Espíritu Santo, podremos captar, podremos encontrar esa efusión que es la oración. La oración es el secreto para que el Espíritu Santo llegue a nosotros. Un hombre y una mujer que tienen la oración en su corazón podrán descubrir ese encuentro con Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es furor, energía, es pasión, es ardor, es aquel que nos quita las limitaciones de la vida y nos impulsa frente a la vida para poder lograr la meta definitiva, que es encontrar el reino de los cielos. Hoy, mis queridos hermanos, tiene que haber un nuevo Pentecostés. El nuevo Pentecostés somos nosotros mismos, que nos dejamos tocar por la efusión del Espíritu Santo. Cuando una persona bautizada se inserta a la iglesia, ya tiene un principio de conversión y ya está caminando por el sendero que Cristo ha trazado, que nos lleva al cielo, a la redención. Hoy hablamos de nueva evangelización, hablamos frente a un mundo globalizado, frente a unas consecuencias y fenómenos que están atajando nuestra propia identidad cristiana. Hay un mundo en el cual está cambiando, la gran metamorfosis del mundo. Es un mundo que va en constante cambio. Hoy nosotros no le podemos permitir al mundo que el mundo nos gobierne. El mundo nos está gobernando. Por eso necesitamos la efusión del Espíritu Santo, para que nosotros podamos, mediante esa fuerza y ese ardor que sintieron los apóstoles, poder gobernar el mundo, pero con los valores que el mismo Espíritu Santo nos ha regalado. Hoy la iglesia se hace una gran pregunta a través de los retos y los desafíos. ¿Cómo podemos nosotros tener la humanización de la globalización? ¿Cómo podemos globalizar nuestra generosidad? ¿Cómo podemos globalizar nuestro cristianismo? ¿A partir de qué pautas usted y yo le podemos prestar un servicio al mundo? Un mundo que cada día más cae en las desgracias, en la sangre, cae en la mentira, en el engaño, en el odio, en la venganza, en el rencor, en la oscuridad, en el pecado. Nosotros, a partir del nuevo Pentecostés, podemos abrir las puertas de nuestro egoísmo, abrir las puertas del cenáculo. No podemos seguir encerrados en nuestro egocentrismo. Tenemos que permitirle al Espíritu de la verdad que abra nuestro corazón para poder impulsar con mucha alegría ese enamoramiento, ese reencantamiento de la palabra de Dios, de Jesús en nuestro corazón, reencantarnos de nuevo a lo que a veces hemos abandonado, que es la fuente de nuestra espiritualidad llamada palabra de Dios. Que ese furor que Dios nos da a través de la fuerza del Espíritu Santo lo tengamos en el corazón. Es a partir de ahí que nos da un principio de cambio y de renovación espiritual. Es el llamado a la conversión personal y a la conversión pastoral. Cuando una persona es capaz de introducirse a la iglesia, empieza el camino del perdón de sus pecados. Hay gente que habla mal de la iglesia y empieza a decir: es que la iglesia es mala, es que la iglesia es pecadora, porque ese papa es pecador, porque ese obispo es pecador, porque ese padre es pecador, porque esta religiosa es pecadora, porque ese líder es un pecador, esa persona que trabaja y colabora con la iglesia es una pecadora. No, la iglesia Cristo la ha fundado para que dentro de ella seamos santos,
e inmaculados y podamos llegar a partir de la iglesia, como nosotros sus miembros, poder a descubrir el rostro agradable de Dios en la eternidad. La iglesia no es pecadora, la iglesia es santa. Quizás algunos miembros de la iglesia son pecadores, empezando por mí, pero la idea es que a través de la iglesia podamos descubrir que ella nos invita a la conversión y a la santidad. Qué bueno que nosotros desde el bautismo podamos captar la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo es llegar a descubrir los pasos de Jesús, los métodos de Jesús, la forma de Jesús, las expresiones de Jesús, el ardor que sentía Jesús por su Padre Dios, que era el querer de Dios a través de la persona de Cristo. Lo que contaba Jesucristo era simplemente el pensamiento de Dios. Y lo que cuenta la iglesia hoy por hoy, a partir de la comunidad apostólica, es continuar pensando como pensó Jesucristo, es actuar como actuó Jesucristo, es poder ayudar como ayudó Cristo, es poder ver como vio Jesús. Esta es la nueva evangelización. Eso es lo que llamamos un nuevo Pentecostés. Capaces cristianos bautizados de actuar como actuó Jesús. Es poder volver a leer la palabra de Dios, vitalizar la palabra y ponerla en práctica primero en mí y luego en los demás. El modelo hoy de la nueva evangelización se llama San Pablo. San Pablo descubrió a partir de su conversión que tenía que ser una luz para aquel que vive en oscuridad, que era salir de su entorno para llevar la palabra y convertirse en un auténtico evangelizador y misionero para que el Señor sea conocido en todas partes. Hoy se hablan de pequeñas sinagogas, hoy se hablan de pequeñas comunidades, hoy se hablan de pequeñas familias que congregadas en el amor del Señor piden crecer en la espiritualidad, crecer en la fe, crecer en la palabra y hacer que otros encuentren el camino que conduce a la salvación. Conclusión, está pues en pantalla. Pentecostés es el nacimiento de la iglesia. Es el Espíritu Santo que nos muestra el camino para ir al cielo, con el objetivo de ser santos. Para ser santos hay que hacer la voluntad del Padre por medio de los dones y los frutos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.